ahora déjeme ir a una entrevista con el doctor Yanga Villagómez Velázquez, quien es profesor investigador de centros rurales del Colegio de Michoacán, y él trae el tema del agua en las regiones indígenas de México. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, gracias por la invitación. Platíquenos. En muchas regiones indígenas existen grandes recursos hídricos y por ende también tendríamos como muchísimos recursos naturales que podrían explotarse, ¿no? Claro, bueno, básicamente lo que hemos visto en una investigación que acabamos de terminar es que hay una distribución, ¿no?, geográfica por cuestiones climatológicas, de precipitación pluvial, por la presencia importante de recursos de agua en el país, y la mayor parte pues es diríamos de la mitad del país hacia el sur, es donde más se concentra la precipitación pluvial, y de la mitad del país hacia el norte pues es en donde menos hay, pero resulta que la mayor parte de la población del país está en el norte y no en el sur, por las condiciones, digamos, de la formación de las ciudades, la política de poblamiento, las actividades agrícolas, ¿no?, que son pues las más importantes, están en la zona del Bajío y en el norte del país, y en el sur, pues como es una zona más montañosa, pues hay menos posibilidades de desarrollar la agricultura o la industria, y por lo mismo pues es en donde hay también pues más dificultades económicas. Entonces la investigación hace un cruce de variables entre la presencia de esta agua en las diferentes cuencas del país y la presencia de población indígena. Entonces nos damos cuenta de que hay una política que pues ha orientado la construcción de infraestructura hidráulica para retención de agua, por ejemplo a través de presas o de distritos de riego para la agricultura, en diferentes zonas del país que atraviesan importantes regiones donde la población indígena es importante. Clasificamos la presencia de población indígena considerando las localidades que tienen 70, 50, 40 y 30% de población hablante de lengua indígena, que es el indicador que utiliza fundamentalmente la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para detectar la presencia de esta población. Y hemos visto que, bueno, pues la política hidráulica ha afectado mucho la estructura de los pueblos, han inundado pueblos, han desalojado gente, han relocalizado gente, han arrasado con cientos de miles de hectáreas de bosque que se supone, o no de bosque, sino de selva, ¿no? Selva que puede ser, distintos tipos de selva baja caducifolia, por ejemplo, para hacer distritos de riego, ¿no? Para destinar esa tierra a producción agrícola. Entonces sí hemos visto que la política hidráulica va por un lado y pues las políticas de conservación de la cultura de los pueblos indígenas va por el otro. Entonces ahí nosotros como que tenemos una inquietud en el sentido de que, bueno, pues con toda la cuestión del cambio climático, con todos los temas de río, el Río +20, no sé, toda esta política ambiental que a nivel mundial se está tratando de reorganizar, readecuar, rehabilitar, ¿no? Muchas de las cuencas que están contaminadas por efecto de la actividad agroindustrial, agrícola, la presencia de población urbana, en fin, pues hace que tengamos como que más atención, pongamos más atención a cuáles van a ser las estrategias que en un futuro van a servir para la conservación de las fuentes de agua, para tener una agua de buena calidad para consumo humano. Y nuestra hipótesis es que para esto no nada más basta con la política pública de las agencias, de las secretarías, como la Secretaría de la Zagarpa, por ejemplo, sino que también tiene que intervenir pues la población que está en esas zonas rurales, ¿no? Fundamentalmente campesina, ranchera, indígena, cualquiera de esas matrices culturales, ¿no? Tienen que ser tomadas en cuenta para planificar, idear y poner en marcha pues una política que sea coherente y que sea eficiente en el objetivo de conservar fuentes de agua y mantener, bueno, pues un agua de calidad para uso humano, ¿no? Y sobre todo, ya mencionaba hace unos momentos esto de la construcción de presas, que quizá no resuelven el problema de fondo, porque si vemos algunas de estas, tienen una vitalidad de aproximadamente 50 años, si bien nos va. Son costosísimas,
hay una gran afectación en el lugar donde se realizan y sobre todo, pues no tiene una garantía de abasto de agua suficiente, ¿no? Claro, bueno, sí, hay muchos problemas. Antes, digo, estamos hablando de los años 50, 40, por ahí, pues los grandes proyectos de desarrollo económico, agrícola, incluso, bueno, pues para dotar a las poblaciones urbanas de agua, pues las presas eran la solución en todos lados. Y ahora resulta que, bueno, pues ya después de 60 años de vida útil, ya las presas ya cumplieron su vida útil. Hay que romper la cortina, dejar que otra vez el agua fluya, que el agua recupere, ¿no? Se desasolve, ¿no? Porque tú sabes que todo eso, una presa después de 50 años ya nada más tiene la capacidad de la mitad o la tercera parte, todo lo que está abajo, está ya, como decir, está solvada, es tierra, es materia, ¿cómo se dice? Son materiales que se depositan y eso pues le están ganando el volumen al agua. Entonces, la vida útil de una presa es de entre 50 a 60 años y la mayor parte de las presas en México ya lo cumplieron, entonces se tienen que pensar en otra cosa, en otra estrategia, ¿no? Así es. Y también de la desaparición de pueblos, digo, desconozco si en algún pueblo indígena, pero por ejemplo, en 1964 hubo en Sonora desaparición de cuando menos 3 pueblos. En 2011, en Sinaloa también se desaparecieron algunos pueblos. Y ahora, por ejemplo, en el estado de Jalisco está la intención de desaparecer 3 poblados. Y de igual manera, pues la historia, las tradiciones y la protección, ¿qué pasa con ello? Sí, bueno, ahí pues, es todo. En esta investigación, pues hacemos este cruce de variables, pero también hacemos todo un rescate de la tradición, de la cultura, de todas aquellas manifestaciones colectivas, los ritos, los rituales, los festejos, los días del año en donde hay siempre celebraciones, donde hay siempre acontecimientos importantes para las comunidades indígenas que tienen que ver con la cosecha, con la siembra, con toda la labor agrícola, porque bueno, pues el calendario campesino es un calendario, el calendario agrícola pues es el calendario que utilizan los campesinos para la siembra y la cosecha. Entonces, la inundación de estos pueblos o la relocalización de estas gentes que están ahí concentradas, aunque no sean indígenas, pues también es una pérdida de parte de la cultura de estos pueblos que siempre vivieron ahí tienen a sus muertos enterrados, ahí tienen pues toda su historia, ¿no? Depende del lugar en el que siempre han estado y si se les desplaza por un fin que es de supuesto abastecimiento a ciudades como la de Guadalajara, en el caso de la presa de Zapotillo, pues me parece lamentable, ¿no? Porque es como si se dijera, el agua no la necesita la gente que vive en el campo, sino solamente la que vive en la ciudad, y eso es un error, ¿no? Todos necesitamos el agua. Y que adicionalmente cambia también la actividad económica. O sea, como usted mencionaba, antes como el campo, pero luego de repente le venden a uno la idea de que ahora vas a ser un empresario de actividades ecoturísticas y que vas a tener aquí en la presa, por ejemplo, pues alguna forma de vender un servicio. Claro. Sí, bueno, hay toda una serie de estrategias que ellos o que se utilizan, ¿no? Para hacer parecer como que no va a haber una repercusión muy importante, ¿no? Lo mismo pasa con la actividad minera, por ejemplo, cuando se sabe que la actividad minera que se practica en México pues es hipercontaminante, hiperdepredadora del medio ambiente y pareciera que no, ¿no? O sea, y te venden la idea de que no va a pasar nada y que eso pues que toda la contaminación de cianuro, de cadmio o de todos los químicos o las sustancias, los metales pesados que salen producto de la actividad minera no son perniciosos para el medio ambiente, pues es una mentira, ¿no? Así es. Bueno, doctor, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Solamente quisiera usted agregar algo. Pues no, yo más bien invitaría a que se acercara al Colegio de Michoacán, donde tenemos pues una cantidad importante de investigaciones, dentro de ellas, bueno, pues los temas ambientales, concretamente el tema del manejo de agua, que yo creo que es importante para el Estado y para el país, ¿no? Así es. Bueno, agradecemos al doctor Yanga Villagómez Velázquez por esta plática bastante interesante y esperemos tenerlo más adelante aquí con nosotros. Sí, con gusto.